¿Qué tal? Espero estés muy bien. Mi nombre es Ana Lodato y en esta oportunidad tengo el placer de presentarte la propuesta pedagógica del filósofo y educador español Alfonso López Quintas. Vamos allá. Vale, pues si esbozamos las ideas del autor, podemos observar cómo el principal foco que expone en su propuesta pedagógica es la transmisión de valores, principalmente utilizando el arte y la literatura como un instrumento de gran valor para alcanzar este objetivo. De tal manera, pues podríamos comenzar entendiendo su visión del alumnado, al cual López Quintas, el autor, entiende no como meras mentes académicas con un valor intelectual, sino como personas que, por su condición humana, son complejas y requieren ser vistas en toda su composición. Pues en este sentido, el autor defiende la idea de que las personas nos vemos afectadas por diferentes dimensiones que componen la experiencia humana en toda su integridad, ¿no? Definiendo entonces estos aspectos como niveles de realidad, que a continuación les explicaré un poco más a profundidad. Vale, pues por un lado nos habla del nivel de los objetos, que correspondería a la realidad física, refiriéndose entonces pues a todo aquello que es tangible del mundo físico, como los objetos, la naturaleza y demás, siendo entonces todo aquello que es ajeno a nuestro ser. En este nivel, la realidad que percibimos es algo más bien objetivo y verificable, y que por lo tanto existiría o existe independientemente de nuestra percepción humana y de nuestra intervención. Aunque sí es verdad que es percibido por nosotros mediante nuestra experiencia sensorial y que es que esta se da pues mediante la interacción, ¿no?, con el medio físico. Esta realidad pues es entonces también estudiada por diferentes ramas de la ciencia que interpretan todo aquello que percibimos y cómo funciona, pues procurando dar respuestas para entenderlo y satisfacer las necesidades humanas. Por otro lado tenemos el nivel del encuentro, que es aquel que corresponde a la realidad social, haciendo referencia al ámbito de las relaciones interpersonales y entendiendo que estas relaciones afectan a nuestra propia percepción del mundo, a la vez que nuestras propias creencias, percepciones, experiencias, valores y demás afectan a la manera en la que nos relacionamos. Por su parte, mientras más profundas sean estas relaciones interpersonales, se va creando pues una mayor cohesión y con esto un sentido de identidad y de pertenencia más afianzado, lo cual pues será beneficioso para que las personas pues desarrollen valores prosociales y por lo tanto pues actúen en búsqueda del beneficio común, ¿cierto? También tenemos el nivel ético, que está estrechamente ligado a los valores y principios que pues rigen la moral y la ética individual de cada persona. De tal manera, se trata de aquel mundo interno que guía las decisiones propias y determina cómo nos comportamos, ¿cierto? Además, está relacionado pues con la conciencia moral, que es aquella que nos permite discernir entre lo correcto y lo que no es correcto, siendo pues también consciente de las implicaciones de nuestras decisiones, asumir la responsabilidad de nuestras acciones y actuar de acuerdo a nuestros principios éticos. Por ello, pues este mismo nivel implica tener un compromiso con la acción ética, que puede significar tener que hacer sacrificios personales, resistir presiones externas o defender pues aquello que creemos correcto, incluso cuando no es lo más fácil o lo más conveniente, ¿no? Apostando pues por lo que es correcto. Por último, también se incluye el nivel espiritual, que se relaciona pues con la búsqueda de significado, propósito y una trascendencia más allá de la vida material y terrenal, ¿no?, que es en gran medida pues aquello que otorga significado a la vida humana. También se relaciona con aspectos de la experiencia humana que van pues más allá de la comprensión racional y científica, abordando entonces como un plano más profundo y existencial. El desarrollo personal y espiritual nos ayuda a explorar nuestro potencial humano y expandir nuestra percepción de la realidad, permitiéndonos experimentar pues una mayor conexión con nosotros mismos, con los demás y con todo lo que nos rodea. La experiencia de la trascendencia nos lleva a sentirnos pues algo, parte de algo más grande que nosotros mismos y entonces vivir desde un lugar de amor, compasión y armonía con la creación. Bueno, pues por otro lado, López Quintas nos invita a integrar también dentro del ámbito educativo lo que denomina vivir de forma creativa, que hace referencia pues a aquella manera de vivir mediante la cual las personas le son fieles a su auténtica esencia, ¿no?, lo cual les permite pues desarrollar y explotar su máximo potencial, que pues evidentemente es único. Y pues esto les lleva a contribuir al bien común con sus talentos y con sus habilidades propias. Esta manera de enfrentar la vida, defiende el autor, permitirá pues a las personas, que en este caso serán nuestros alumnos y nuestras alumnas, sentirse realizados y desde esa misma plenitud actuar de manera favorable para la sociedad, encontrando entonces la excelencia en todas las áreas de la vida. Entonces, teniendo en cuenta que como personas pues necesitamos abordar cada una de estas dimensiones que hablamos anteriormente
y por lo tanto también conseguir un equilibrio entre ellas, lo que el autor defiende es una propuesta pedagógica en la que todos estos ámbitos sean tomados en consideración y que además pues se trabajan de manera regular, integrada y constante dentro de las aulas, ofreciendo así pues una educación más humana que acompaña al alumnado en su camino pues hacia su formación también ética y espiritual. Una educación que al final pues ayuda al alumnado a conocerse a sí mismo o a sí misma en toda su complejidad y su autenticidad. De modo que esto pues les lleva a experimentar una vida más significativa y alcanzar por lo tanto una sensación de plenitud. Y bien, ¿cómo sugiere Alfonso López Quintás que se ha trabajado todo esto dentro de las aulas convencionales? Pues para lograrlo sugiere el uso del arte y la literatura en todas sus diversas formas, utilizándolas como una vía pues para trabajar valores y para potenciar además el pensamiento crítico y ético, reflexivo del alumnado, pues por medio de la discusión reflexiva. Concretamente, se sugiere aplicar un funcionamiento similar al del diálogo socrático, el cual hace referencia pues, al método utilizado por el filósofo Sócrates, ¿no? Y bueno, mediante el cual se busca plantear preguntas abiertas al alumnado, de modo que éste pueda cuestionar sus propias creencias e ir un poco más allá con aquello que ella asumía como cierto. Pero, ¿de qué manera puede llevarse a cabo esta propuesta? Para poder situarnos mejor en cómo se vería en práctica, procuraremos entrar en situación. Imaginemos que somos un alumnado de infantil o primaria. Entramos un día regular al aula y nuestra profesora o profesora ha elegido una obra literaria para nosotros, la cual fue específicamente seleccionada por contar con la característica de que esta obra en particular cuenta una historia empapada de dilemas morales y de situaciones que estimulan a la reflexión. Así, el profesor o profesora no solo va narrando poco a poco la historia, sino que a medida que lo hace, nos da espacio para anticiparnos a lo que va a ocurrir, así como situarnos en la posición y punto de vista de cada uno de los personajes. Además, después de leerla, nos brinda la oportunidad de expresar nuestras opiniones sobre lo que ha pasado, debatiendo con otros compañeros y compañeras que pueden o no pensar igual que nosotros. Y quizás hasta podríamos conversar juntos acerca de las situaciones que nos han ocurrido a nosotros mismos o a algún familiar cercano, similares a la de los protagonistas. Esto último no solo lo hacemos hablando entre todos y todas, sino que también tenemos la posibilidad de expresar lo que sentimos al respecto, pues por medio de proyectos creativos que nos permiten expresarnos libremente y ensayar de alguna manera escenarios hipotéticos que podrían ocurrirnos en la vida real. ¿No es acaso una forma excepcional de poner en práctica los valores que se quiere enseñar? Aprendiéndolos de manera significativa, basada en la realidad y permitiendo al alumnado autoconocerse y reflexionar sobre su propia ética y valores personales. Pues es así como López Quintás orienta su propuesta pedagógica, pudiendo utilizar entonces variedad de obras artísticas y literarias, obviamente pues adaptando el nivel de complejidad de los planteamientos para las diferentes etapas educativas y las particularidades del alumnado en específico, pero siempre con el objetivo central de situar al alumnado en situaciones que le generen dilema, que les inciten a cuestionarse sus creencias y que les permitan considerar alternativas o posturas que posiblemente nunca antes se habían planteado. En definitiva, se trata de una iniciativa que busca sacar lo mejor de cada persona para que a su vez esta persona pueda dar lo mejor de sí. Una propuesta pedagógica pensada para la vida. Y así culmina esta presentación. Espero que tanto tú como yo sepamos sacarle provecho para nuestras niñas y niños. Muchas gracias por su tiempo.